Pero una fotografía. Sí, una fotografía. Firma del decreto promulgatorio para publicar la ley. Publicación de la LGIPCD en el Diario Oficial de la Federación, 30 de mayo del 2011. Entrada en vigor al día siguiente. Seguimos, por favor. Derechos que contempla la ley. Disposiciones generales. Salud y asistencia social. Trabajo y empleo. Educación. Accesibilidad y vivienda. Pero, si quieres, vamos por tema, ¿no? ¿No leerlos todos? Disposiciones generales. Les prometo que no voy a leer la ley. Se los digo porque me acuerdo que en materia de Código Civil, los delitos civiles, la maestra sí hacía eso y decía, no puede ser mejor que nos digan que no entremos, que compremos el código y lo leamos. No. Entonces sí se me desmayan. No, voy a destacar solo algunos puntos que me parecen que son importantes en cada uno de estos apartados, y ya si por ahí alguien que tenga gran manejo de la ley tiene alguna duda o de lo que no toquemos, con toda confianza estamos a su orden. Cuando hablamos de disposiciones generales en la ley, pues es eso, vamos a encontrar una serie de ordenamientos que nos van a permitir dejar en claro qué es esto, para dónde va, a quién le toca cumplir con lo que disponga, y qué cosas, o qué conceptos, o qué consideraciones hay que tomar en cuenta antes de llegar al análisis de los diferentes capítulos que sí vienen a tocar temas muy particulares. Entonces la ley nos habla en el apartado de disposiciones generales, en principio, que es una ley que va a tener observancia en el territorio nacional, que va a ser contemplado por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, llámese todas las secretarías de Estado que conocemos, por los gobiernos de los estados, municipios, por los organismos autónomos constitucionalmente hablando, es decir, aquí estamos hablando de CNDH, por ejemplo, estamos hablando del Instituto Federal Electoral, entre algunos otros, que de alguna forma, aunque no están concebidos como dentro de las entidades de la Administración Pública Federal, sí tienen una actividad pública que los identifica y que lleva a que esta ley sea atendible también por ellos. Y en algún momento, de manera indirecta, incluso por los particulares, en algunas disposiciones que esto los lleve a involucrarnos. Estas cuestiones fuera de la Administración Pública Federal se van a lograr trabajar o considerar su observancia siempre y cuando exista o medien la promoción de convenios, de acuerdos, de colaboración, de coordinación, que lleven precisamente a que una instancia de la Administración Pública Federal se organice con algún estado de la República y vía estos convenios de coordinación lleguen a acciones que permitan precisamente cumplir lo que dispone la ley. Es aquí en este capítulo de disposiciones generales donde encontramos precisamente las definiciones, una larga y numerosa cantidad de definiciones que nos llevan a identificar desde lo que entendemos por discapacidad hasta lo que entendemos por consejo. Yo particularmente he considerado que es muy riesgoso el utilizar este tipo de ordenamientos para identificar o definir algo que en sí mismo no es la razón de la ley. Lo que voy es esto. Esta ley es para de alguna manera encontrar cómo y quiénes les corresponde y qué les corresponde hacer hacia un sector de la población en particular, que son las personas con discapacidad. Pero si yo voy
voy en este ordenamiento a definir algo, es porque a lo largo del mismo los voy a citar. Si no los cito, pues no tiene por qué aparecer. Entonces, ¿qué sucede cuando yo trato de ser tan específico que voy a hablar de la discapacidad intelectual y voy a hablar de los ajustes razonables y voy a hablar de una serie de conceptos que tal vez a lo largo del documento no los encuentro, y que lo que sucede es que muchas veces se cree que porque se definen ahí son legalmente las definiciones más oficiales? Y de ahí se dice, bueno, pues si dice aquí discapacidad y me define lo que es, pues con esta me voy y nadie más me va a decir que estoy equivocado. ¿Y qué sucede? Hay un marco jurídico muy amplio. Por ejemplo, acaba de aparecer la norma oficial 015, la norma oficial mexicana 015, de atención a personas con discapacidad, y es atención médica, y ahí trae también algunas definiciones. Entonces cualquiera diría, bueno, ¿a cuál le creo más? A la NOM, que es específica en la atención a las personas con discapacidad, o a la ley general, o al reglamento que está trabajándose, o algún otro ordenamiento que también cita a la discapacidad. Precisamente por eso la convención, si ustedes lo observan, la convención no se detuvo a hacer una definición de todas y cada una de las discapacidades, solo las enunció de manera muy general, citó cuál era la circunstancia, cuáles eran esas discapacidades, pero no se metió más allá, porque precisamente no se lograron los consensos para llegar a este punto. Es ahí que, bueno, ahí están, pero no me atrevería yo a decir que son los oficiales. Por ahí está por salir un rosario de términos que elaboró la Secretaría de Gobernación con las organizaciones de personas con discapacidad y otras entidades de la Administración Pública Federal, y algunos podrán decir que son las oficiales, y yo no me atrevería a decir que lo son. Por eso tengo mis dudas de que en estos ordenamientos hagamos un catálogo de definiciones que habrá que pueden ser cuestionadas. Más adelante, estas disposiciones generales nos habla de cuáles son los principios a través de los cuales se deberán de observar el cumplimiento de esta ley. Y destacaría los que generalmente aplicamos y que me parece que no hay que olvidarlos: la equiparación de oportunidades, la igualdad, la no discriminación, la justicia social. Hay uno que me parece que es muy importante, que es precisamente los ajustes razonables. Y yo destacaría otro que me parece que hoy por hoy es importantísimo, que es la transversalidad. Cuando vemos la discapacidad desde una serie de enfoques, estamos realmente viendo en su plena magnitud. Y ese había sido antes el problema, ya lo dije al principio, ¿no? Antes se veía como un asunto de salud, y consecuentemente pues solo parecía que nos iba a preocupar que no le doliera, o que tratara de ser atendido en el hospital, o que estuviera en una silla ortopédica cómoda. Hoy ya se ve la discapacidad de manera transversal, y entonces ahora sí ya vemos que la persona tiene derecho a educarse, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la recreación, tiene derecho a tener una familia, tiene derecho a accesar a la cultura, qué sé yo. Y entonces este principio me parece que resulta muy valioso considerar. Ya por último, en materia de disposiciones generales, nos plantea cuáles van a ser las atribuciones de esta ley que le corresponderán al Ejecutivo Federal. Yo destacaría, uno, señala que el promover la generación de políticas públicas hacia las personas con discapacidad, de manera central, es precisamente el objeto y la razón de ser del Consejo Nacional, del que provengo. Otro, el que se instruya a las dependencias de la administración pública para que se generen programas, acciones, estrategias en materia de discapacidad. Y uno más que, dicho de paso, que no se cumplió con nosotros, que es el de que exista
recursos suficientes que se establezcan y que se identifiquen en el programa, en el presupuesto de egresos de la Federación del año en curso, que permita precisamente el cumplimiento de las políticas hacia las personas con discapacidad. Y digo, nosotros hemos sido víctimas de esta situación, no necesariamente por una omisión del Ejecutivo Federal, porque finalmente él presenta una propuesta que se trabaja al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entrega el proyecto a la Cámara de Diputados, que es a la instancia que le corresponde revisarla y emitir la versión final de la ley de ingresos de la Federación. Y ahí es donde pues finalmente al CONADI se hay que darle 3 pesos y que le den el cambio, ¿no? Entonces pasó algo en estas circunstancias en este año y bueno, pues lamentablemente en esta transición que tenemos de ser de una unidad administrativa como lo éramos por disposición de la ley ahora un organismo descentralizado, pues no se ha aterrizado plenamente esta situación por razones jurídicas y administrativas. Esto nos ha llevado a que el recurso de este año simplemente no ha podido tocarse en la parte de la operación. Recurso que no nos ha permitido desarrollar más allá de lo que no nos cueste, de aquello que no tenga implicaciones económicas, porque lo otro simplemente no lo hay, no ha habido condiciones para ello. Y no es que esté así, no es que esté aquí hablando de cosas que no debiera, nada más les comento, no tenemos que ver. Así de simple, y lo hubiéramos dejado de tener hace meses atrás, nada más que nuestro director general, que en paz descanse, pagaba de su bolsa ya cuando dejó de ser, no es que nosotros no hayamos tenido la conciencia o el deseo de hacerlo, pero nosotros dijimos, bueno, pues también hay que no tapar el sol con un dedo y identificar la realidad hacia las instancias que nos tienen que apoyar a resolver esto, a que se den cuenta que mientras no podamos ejercer recursos, cómo cumplir con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Pero bueno, eso es parte de nuestra realidad, no es un tema solo exclusivo de la discapacidad, hay muchos otros temas que están precisamente atorados por falta de recursos suficientes, por falta de condiciones que propicien ellos. Bueno, pues lo que tenemos que seguir incidiendo precisamente que este tipo de consideraciones se cumplan adecuadamente para que logremos la meta. Pasaríamos al siguiente tema, que es precisamente dentro de los capítulos que incluye la ley, que es el relacionado a la salud y la asistencia social. Ahí solamente yo destacaría, para no tocar temas que comúnmente se conocen, como la rehabilitación, la prevención, etcétera, pues bueno, me queda claro que es de vital importancia la capacitación, la actualización de los profesionistas en la rama médica, para que se atienda cada vez mejor a una persona con discapacidad, que también nos enfermamos, que también requerimos de atención médica, no solo por nuestras circunstancias de discapacidad, sino por algunos otros padecimientos, y que muchas de las veces el médico tratante, el especialista, no tiene muchas veces la idea de cómo voy a atenderlo, cómo le voy a decir qué hacer. A mí me ha pasado que luego dicen, recuéstese aquí en la camilla y primero dígame dónde está, porque no sé dónde está, dígame hacia dónde pongo la cabeza, no tienen idea y se preocupan tanto por no saber qué hacer que casi lo cargan a uno. Y en el caso de los que tienen silla de ruedas subidas, las camillas, las camas de exploración o mesas de exploración no están al piso, y a la persona la tiene que cargar en el mejor de los casos, pero si de repente se les cae, pues ya ahora hay que atenderlo de una fractura. Entonces, me parece que, y parecen cosas tan simples. Alguna compañera que me dijo, es que para tomarnos, por ejemplo, placas de tórax, no hay condiciones para hacerlo y simplemente hay que hacer algunos ajustes a los técnicos. Todo esto es parte de la falta de
de actualización, de conocimiento, de identificación de cómo atender a una persona con discapacidad desde el punto de vista de la salud.